Presidente, y más allá de esta bandera que tomó la oposición sobre la supuesta militarización del país, me gustaría preguntarle, además de esta supuesta militarización, en realidad fue una bandera porque muchos de los empresarios que forman parte de este bloque conservador en realidad se quedaron sin estos contratos multimillonarios de construcción, ahora que la Sedena tiene también estas labores, ¿no? Pero preguntarle sobre esta preocupación legítima que sí existe en un sector social de que la Sedena, la Marina estarían concentrando mucho poder y ello derivado sobre todo de las actuaciones en el pasado, en gobiernos pasados donde acataban órdenes precisamente de los presidentes del PRI y del PAN, masacraron pues ya se sabe a inocentes, eso ocurrió en la Guerra Sucia, en el periodo de la Guerra Sucia, también en el periodo de la guerra contra el narcotráfico, supuesta, porque en realidad se posicionó al cártel de Sinaloa en aquel sexenio de Felipe Calderón. Preguntarle cómo lograr entonces que las Fuerzas Armadas rindan cuentas, que transparenten todas sus adquisiciones, que no se use la excusa de la seguridad nacional para ocultar presuntos actos de corrupción, que actúen siempre a favor del pueblo y que no se repitan los crímenes del pasado. Yo creo que depende mucho de la autoridad civil y en este caso de manera directa del proceder del presidente de la República, que además es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las decisiones que más han manchado al ejército se han originado en las presidencias. Son órdenes del presidente en la mayoría de los casos. Lo del 68 reconocido incluso por Díaz Ordaz. Yo soy, dijo, el responsable. Y aún con todo eso, debe de tomarse en cuenta que nosotros tenemos un ejército que surge de un movimiento revolucionario, que no se puede tratar igual al ejército de México que a otros ejércitos. Hay que conocer la historia del ejército mexicano y también no olvidar que el ejército es pueblo uniformado y que el ejército no ha sido usado para el enriquecimiento de sus mandos superiores, como en otros países. Los generales de división, ni en activos ni retirados, son parte de la oligarquía de México. Son hijos de campesinos, de obreros, de maestros, de mecánicos, de soldados, de comerciantes. Es un ejército distinto. Y no es un asunto de militarización. Yo les preguntaría en los últimos tiempos quién estuvo metido permitiendo la actuación de los narcotraficantes y cuándo es que hubo una especie de narcoestado o un narcogobierno
¿Quién era el operador? Un civil formado en la época de Salinas. ¿No? ¿O era un militar? No. Entonces, y además a nosotros nos ha ayudado mucho el ejército, y no para reprimir, porque no se reprime a nadie, no ha habido como era antes, no ha habido masacres, ni se ha desaparecido a nadie, porque depende de quién gobierne. Y además, porque en el ejército ha habido un avance importante en cuanto al respeto de los derechos humanos. Importante. Nada más que ahora resulta que los conservadores, que son autoritarios, porque el conservadurismo son tres cosas, a lo mejor voy a simplificar mucho, pero esto ayuda. El conservador es hipócrita, esto que vimos de Marco Cortés, hipócrita. O lo que están haciendo ahora, la sobrerepresentación. Ellos hicieron la ley, ellos se beneficiaban con esa ley, pero ahora que ya no les ayuda, ya no quieren esa ley, ya los abogados constitucionalistas del régimen o caen en el ridículo de defender lo indefendible o guardan silencio, se quedan callados. Pero ese es un distintivo del conservadurismo. Lo segundo, son muy ladrones, muy corruptos los conservadores. Su Dios es el dinero. A ver, hagan una investigación del dinero que tienen los principales dirigentes, empezando por el presidente del Movimiento de Transformación en México, los bienes que tenemos los dirigentes del Movimiento de Transformación en México, y compárenlos con los bienes que poseen los políticos y los traficantes de influencia del bloque conservador. Y se van a dar cuenta que hay una diferencia como del cielo a la tierra. Y no tengo nada que admirarles. Soy muy feliz, ¿sí? Soy muy feliz porque el dinero no es la felicidad, siempre lo he dicho. Entonces, ¿a quién le gusta el dinero? ¿Sí? ¿A quién lo enferma el dinero? Al conservador. Por eso, sin conocerme me tienen coraje, muchos, porque como les digo, no sean ambiciosos, ¿sí? No sean aspiracionistas, ¿sí? La felicidad no son las alhajas,
no son los trajes, no son los vestidos de moda, las bolsas de moda, el Ferrari, los aviones particulares, los departamentos en Miami, en Nueva York, las residencias en las zonas exclusivas. No. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, esa es otra característica de los conservadores. Los enferma el dinero, mejor dicho, tienen, como decían los conquistadores, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Y lo tercero, regresando al tema, son muy autoritarios, pero como son muy hipócritas, falsarios, ahora resulta, ¿sí?, que no quieren que participe Marina, que participe la Defensa, la Guardia Nacional en labores de seguridad y que nos ayuden. Además, les voy a poner un ejemplo, una obra que hemos construido con los ingenieros militares nos ha significado un ahorro de cuando menos el 100%, si esa obra se hubiese construido con una empresa constructora seria. Porque si la hubiésemos hecho esa misma obra con una empresa contratista, como era antes, no nos hubiésemos ahorrado el doble, sino el triple, ¿sí? Es más, no se hubiese hecho la obra, se hubiesen llevado hasta el anticipo, como era antes. Entonces, ¿cómo no voy a defender a quienes nos han ayudado en la transformación del país? ¿Ustedes creen que íbamos a poder hacer con las empresas echadas a perder, completamente corruptas, que tenían más abogados que ingenieros? Porque todo era pleito para cobrar más. Y como tenían el control casi completo, ahora menos, aunque todavía tienen dominio del Poder Judicial, pues siempre ganaban las empresas. ¿Ustedes creen que con esas empresas íbamos a terminar como ya están operando hoy 2.750 sucursales del Banco del Bienestar, a 6 millones de pesos por sucursal, con cajeros, con instalaciones y el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad? No. Y muchas cosas. A ver, si van a terminar el aeropuerto de Tulum en 1 año, 5 meses, con 30,000 millones de pesos, que es uno de los mejores aeropuertos del país. El aeropuerto Felipe Ángeles, que decían que espantaban, que no se paraban ahí ni las moscas. Vayan, primer aeropuerto ya
en transporte de carga en el país. Un aeropuerto de primera, 75,000 millones de pesos. Y no solo el aeropuerto, 2 pistas del aeropuerto comercial, más la pista militar para la base aérea, una ciudad con 1.500 departamentos nuevos, con hospital, con centros comerciales, con escuelas. 75,000. ¿Cuánto estaba estimado el aeropuerto de Toluca? Estimado, digo, de Texcoco, 300,000 millones. Imagínense en el problema que nos íbamos a meter haciendo un aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Qué hubiese pasado si no recurrimos a los ingenieros militares? Y así muchas cosas, tanto de la defensa como de Marina, y acerca de temas como el de Ayotzinapa, ¿sí? Hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el ejército. Y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión. Pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no ha habido nada más que versiones sin pruebas de una periodista que además me consta que es especialista en mentir, que es, con todo respeto, una calumniadora, me consta, porque a mí me calumnió, ¿sí? Escribió un libro en contra mía sin ninguna prueba, y lo publicó 15 días antes de la pasada elección. Pues esa misma periodista, esa misma que se llama Anabel Hernández, que grita y se desespera, insulta, fue la que manejó en un primer libro de que había sido el ejército el responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sin pruebas, haciendo referencia a un informante. Si ella fuese una mujer responsable, porque esto no es un asunto solamente judicial, esto es un asunto moral, social y, por cierto, muy doloroso. Ella debería de haber contribuido, si es cierto su dicho, a dar a conocer quién fue su informante, el que le dijo, porque ella es la primera que sostiene esa versión. ¿Quién fue el que le dijo de que un capo famoso que operaba en Iguala dio la orden de que escarmentaran a los jóvenes porque los jóvenes fueron a la central de Iguala, tomaron unos camiones y en un camión iba droga, heroína, que este capo famoso mandaba de Iguala
a Estados Unidos. Y que como los jóvenes tomaron el camión y se dieron cuenta de que iba la droga, entonces este capo famoso, esto es Anabel, este capo famoso dio la orden de que les dieran un escarmiento. Y la misma Anabel sostiene que el ejército, o mejor dicho, un grupo de soldados, los detuvo y se los llevó al batallón de Iguala por órdenes del capo famoso. Bueno, pues resulta que ese es el único señalamiento que hay, sin prueba. ¿Por qué no nos dice ella y nos ayuda quién fue el informante? Porque su capítulo del libro en aquel entonces se llama Fue el ejército. Y también, ¿por qué no nos aclara por qué fue ella como testigo a Estados Unidos a proteger al juez de Iguala, que sostuvo que los muchachos nunca habían estado en la comandancia de Iguala y que a partir de ese dicho los integrantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos le concedieron asilo político a este juez. Entonces, que nos diga quién la llamó para que fuese testigo y favoreciera a este juez y que consiguiera su asilo. Y ya que de una vez también nos diga qué relación tiene con la DEA la señora Anabel Hernández y por qué la consigna de culpar al ejército sin pruebas. Que conste que si el ejército participó, porque hasta ahora no tenemos los elementos, pero si participó el ejército, se castiga a quien sea. Es más, sin que esté demostrado de que el ejército haya participado en la desaparición, sin que esté demostrado del todo, solo por versiones de testigos protegidos, de que hubieron escuchas de la DEA 3 meses antes de los hechos, ni siquiera en Iguala, sino en Altamirano, solo por posible vinculación con el crimen organizado. Escuchas en donde 2 delincuentes hablan de que le daban dinero a un coronel, que ahora es general. Pues ese general fue a la cárcel, ¿sí? Por decisión nuestra. Y otro general, nada más porque se sostuvo de que se llevaron a los jóvenes al batallón sin pruebas y porque sí se demostró de que salieron soldados a llevar a cabo un recorrido en la comandancia y en el hospital, ¿sí? Por el presunto delito de omisión, otro general en la cárcel y en proceso. Y no están en la cárcel, ¿saben por qué?
porque los jueces que se llevan muy bien con nosotros, ¿sí?, les dieron la libertad condicionada. Pues estamos hablando de 2 generales, ¿sí?, y de varios oficiales, como 20 elementos del ejército. Nosotros no vamos a permitir la impunidad de nadie, pero lo que queremos es llegar a la verdad, y eso es lo que le vamos a comunicar a los padres, y es lo que les envié a los padres en un documento que a los adversarios nuestros no les pareció, pero siempre vamos a hablar con la verdad. ¿Ya le respondieron a los padres, presidente? Pues voy a esperar entonces a verlos, los voy a ver el martes. ¿No ha leído esa carta que ayer emitieron? ¿Es la reunión con Claudia Sheinbaum, la presidenta? Sí, el lunes creo los voy a ver. Es que no había querido decir nada, no solo si ellos ya respondieron, pues ya voy a subir a la red, ahora sí, los documentos. Presidente, en otro tema. Pero es que no se puede, así como lo hace Radio Fórmula, escuchando nada más una parte. Espérense que yo suba a la red lo que yo les envié, y por respeto estaba yo esperando que les llegara, ¿sí?, y que ellos dieran su punto de vista. Entonces, ahora sí, hoy que ya suba yo a la red y que lean ustedes lo que les envié de informe, pues para que puedan comprender lo que ellos están o entender mejor lo que ellos están dando a conocer. Además tienen todo su derecho de hacerlo. Por eso espere el Universal. Espérense, ya sabemos que siempre van a estar en contra de nosotros. O sea, no, el Universal es no. Ya estás como Claudio X González. Cuando la reforma educativa, decía Claudio, no, es que me preocupan mucho los niños. Así estás tú. No, tú no, tu periódico. No, tu periódico sí. Con tu periódico es, si le ensartas, pierdes. Y si no le ensartas, perdiste. Entonces, nada más les estoy pidiendo, esperen que conozcan el documento y luego seguimos, además porque es muy buena la polémica. ¿Se mantiene la reunión entonces? Sí, se mantiene la reunión. Adelante. Presidente, en otro tema, en el panel internacional del TEMEC al que convocó el gobierno de Estados Unidos por el maíz transgénico, México tiene una última oportunidad para defender nuestra salud, también nuestra alimentación y nuestra cultura. El próximo 5 de agosto se presenta ya la contestación de nuestro país a los expertos, que es, digamos que la fase previa para su dictamen final, y es muy importante que se haga con evidencia científica de los daños a la salud que generan los transgénicos, porque México pues es un país que consume demasiado el maíz, está incluso en nuestra cultura, y hay evidencia suficiente para demostrar que genera enfermedades terminales como el cáncer. Sin embargo, hasta ahora pues nuestra defensa, la defensa de México, no ha aportado esta evidencia en los términos en los que se requieren en este panel, ni tampoco ha presentado el análisis de riesgo con estas evidencias científicas. Tampoco se presentó una contrademanda para, como dicen los abogados, revertir la carga de la prueba, es decir, que quien vende ese maíz transgénico demuestre
que es inocuo y que no causa daños a la salud, que sería el gobierno de Estados Unidos, y no que sea el comprador, que es México, el que tenga que demostrar que ese producto que le van a vender pues es que no daña la salud. La contrademanda, bueno, en otros casos sí se ha hecho, como en el caso Calica. Entonces preguntarle, presidente, si se podría revisar este asunto para la defensa pues de nuestra salud, nuestra alimentación antes de esa fecha, que es el próximo 5 de agosto. Sí, primero te aclaro que no se permite el maíz transgénico para consumo humano en nuestro país. Y eso es lo que produjo esta controversia. No se acepta. Tiene que ser maíz blanco, no transgénico, para el consumo humano. Eso no se había hecho nunca en el país. Es la primera vez. Y por eso fue que se abrió este panel y sí hemos presentado pruebas y vamos a seguir presentando todas las pruebas. Lo está haciendo CONACYT, lo está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente y también la Secretaría de Agricultura. Y vamos a continuar con lo mismo. En el caso del maíz transgénico, no sé qué otra cosa comentaste. Sí, se podría contrademandar también a Estados Unidos en este mismo caso para que se le revierta la carga de Sí, la yo prueba. creo que lo mejor sería hacer la investigación en forma conjunta. Se lo hemos propuesto. Lo rechazó Estados Unidos. No lo aceptan. Sí, porque de una u otra manera ese maíz lo consumen en Estados Unidos también. O sea, no puede ser que sea para personas, seres humanos. Yo creo que ahí no hay limitación y pueden estar consumiendo transgénicos y ellos deberían de estar cuidando eso. En el caso de nosotros, todo el maíz amarillo, como se le conoce, es para forraje, básicamente. De todas formas, sí es dañino a animales, tiene que ser dañinos al ser humano, al consumo que se tiene de estos alimentos. Estamos planteando que se haga la investigación de manera conjunta y ya de esa forma sabemos a ciencia cierta si existe el daño como sostenemos nosotros o no como sostienen ellos, pero no han aceptado. Sin embargo, pues sí hay esta controversia y sí se está atendiendo de parte nuestra. Presidente, como es de dominio público y aquí mismo se ha ventilado, hoy mismo se puso un ejemplo, la oligarquía pues ha usado al Poder Judicial políticamente. Se han echado abajo 74 leyes y reformas entre 2019 y 2023 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellas la ley de la industria eléctrica que pues tanto iba a beneficiar al pueblo de México. Es un hecho también, presidente, que ha atentado el Poder Judicial de la Federación en varios momentos contra nuestra democracia. Nada más por citar un asunto que también se ha ventilado en esta conferencia, pues está la cena de Norma Piña, la presidenta de este Poder Judicial, en la cual se habría conspirado para descarrilar las elecciones de este año, las elecciones presidenciales. Ahora, desde el mismo Poder Judicial se está amenazando el llamado Plan C, que no es otra cosa que la voluntad política del pueblo. Esto
esto pues lo que deja en claro es que en un futuro esta voluntad popular podría anularse, no necesariamente en este momento, pero sí en un futuro, y acabar ya en un golpe de Estado judicial como ha ocurrido y se ha ensayado con éxito en otros países. Está el caso de Brasil, está el caso de Bolivia, también Argentina, Ecuador. Presidente, pues cómo defender esta voluntad popular, este voto, y también preguntarle si no sería un error político no aprovechar este bono democrático del pasado 2 de junio y no solo reformar profundamente el Poder Judicial de la Federación, sino también que se pasen las otras 19 reformas que usted propuso el 5 de febrero, pues porque es el momento exactamente donde se tiene pues este bono democrático. Sí, pues va a decidir el Congreso. Por eso es que los integrantes del bloque conservador no quieren que se tenga mayoría calificada como lo decidió el pueblo y como está en la Constitución, porque no quieren que se reforme la Constitución. ¿Para qué reformar la Constitución? Bueno, para que la Constitución convertida en ley de leyes sea la que proteja al pueblo de México, no que sea un instrumento para la protección, como ha sucedido en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo neoliberal, en beneficio de una minoría rapaz. Es muy sencillo de comprender, nada más que como no les conviene o es mucho el fanatismo, no advierten de que durante todo el periodo neoliberal todas las reformas que se hicieron a la Constitución, todas, fueron para perjudicar al pueblo. Ya más directo, contundente, ya no lo puedo decir. Imagínense una afirmación de estas características, que durante 36 años que duró el periodo neoliberal, todas las reformas fueron en contra del pueblo de México. Y todas esas reformas se hicieron para legalizar la corrupción, el despojo en beneficio de una minoría. Nada más que eso fue lo que llevó al pueblo de México a decir basta. Por lo mismo, ni los integrantes de la mafia del poder, los que se sentían los dueños de México, ni la prensa vendida o alquilada, ni los intelectuales serviles van a poder detener la transformación que ya se inició en beneficio del pueblo. No podrán. Estamos hablando de millones de mexicanos que han tomado conciencia, hasta en lo cuantitativo, porque ahí veo de repente haciendo cuentas, ¿no? Como si se tratara nada más de aritmética, Aguilar Camín o a otros, ¿no? A los
Claudio X González y a todos estos, y a Ciro y a López Dóriga, dicen es que no es posible que si obtuvieron 54% de los votos vayan a tener el 66% o 70% de diputados del total en el Congreso. Así. Bueno, la respuesta es, y no que ustedes siempre hablaban de que la ley es la ley. ¿O quieren que se aplique la ley pero en los bueyes del compadre? ¿Qué no en la Constitución está establecido y en la ley de la materia de cómo tiene que llevarse a cabo el reparto de los famosos plurinominales? Que dicho sea de paso, yo propuse eliminarlos y rechazaron mi iniciativa de reforma constitucional. Pero de eso no hablan. Pero así como dicen ellos, ¿cómo con el 52 o el 54 se obtiene el 66? Yo digo, ¿cómo? A ver si no tienes de casualidad un mapa de cómo votaron en los distritos los mexicanos. ¿Saben ustedes que en el 85% de los 300 distritos ganaron los que estaban a favor de la transformación? En el 85%, no en el 70%. ¿Por qué no va a tener mayoría calificada? Quienes formaron parte de la coalición. ¿Por qué no? Si cada partido obtuvo votos más, creo que el Partido del Trabajo obtuvo más triunfos en distritos que el Movimiento PAN, Ciudadano y que el PRI. Que el PRI. Sí. Pero a ver si, ¿por qué no se anden? Ya después lo buscan. Pongan nada más el mapa, uno que hay sobre en dónde ganó la presidenta electa. Miren, ¿por qué si la presidenta electa gana así? En el caso del Congreso, que va a representar, hay diferencias, pero va a representar lo mismo. O sea, nos vamos a encontrar, a ver, ¿no tienes otro? Creo que hay. O la franja de, que la puedan poner, de cuántos diputados de mayoría. Miren aquí, de aquí, este es el sureste, ¿sí? Para acá, si hay 60 distritos, ¿saben como cuántos ganó el
del Movimiento de Transformación. De los 60, 58. Creo que por acá, 2 o 3 perdió. Aquí no ganó ninguno, en Quintana Roo, el bloque conservador. En Campeche ninguno. En Chiapas ninguno. En Tabasco menos. En Veracruz ninguno. Creo que uno de 20 y tantos. Aquí, en Oaxaca, ni uno solo. Por eso preparen y porque esto ayuda mucho a entender la sobrerepresentación. Ahora quieren, ¿sí? Ya que pasaron las elecciones, ya que están definidas las reglas en la Constitución, en la ley, así está. 225 más 31, ¿no? Entonces, ¿cuántos ganaron ellos? 39, el PAN 3, Movimiento Ciudadano 1, Independiente 1. Aquí están estas manchas. Esto es lo que ganaron, estos son los distritos. Entonces, ¿qué les extraña? Habló México, habló el pueblo, y ahora no quieren. Entonces, ¿cómo van a distribuir entonces? ¿Cómo se va a hacer la distribución? ¿Quieren darle, en vez de 39 más 3, 42? Pues ¿cuántos les tendrían que dar de pluris a ellos? Como 100 más, para que el movimiento de transformación no alcanzara la mayoría absoluta. Pero ¿con qué fundamento les dan más? ¿Con qué fundamento legal? Si no está en la Constitución, si no está en la ley. Lo que está en la Constitución y está en la ley es esto. Presidente, también acerca de esta no preocuparse por que van a hacer van a llevar a cabo golpes de Estado, los del Poder Judicial conjunto con la mafia del poder. No, el pueblo de México es mucha pieza. Presidente, Esto es otra cosa completamente distinta. de esta reforma al Poder Judicial, sí también se podría revisar el tema de las pensiones vitalicias. Eso se lo pregunto. Eso sí. Porque hay 23 ministros en retiro con pensiones vitalicias, pero también 13 viudas y viudos que también cobran una millonada porque se les transfiere estas pensiones vitalicias cuando los ministros fallecen. Sí, eso sí se tiene que revisar. Se tiene que revisar lo de los sabadazos. Sí. Ojalá y nos expliquen cómo es. Ahí sí que el 70% de los que quedan libres, vinculados a la delincuencia organizada,
o de cuello blanco, 70% salen los sábados o los fines de semana y el 30% salen de la cárcel de lunes a jueves. A ver, que me expliquen a qué se debe eso. Les da por trabajar más el fin de semana, entonces que cambien, ¿no?, el horario y los días de trabajo, que descansen los lunes y los martes y que trabajen de miércoles a domingo. Con eso mejorarían la productividad, ¿verdad? También que me digan, a lo mejor los abajo firmantes también pueden ayudarles, los conductores de radio, de televisión, que explique ahí Ciro y López Dóriga, Loret, ¿por qué ganan más que el presidente si la Constitución dice lo contrario, que nadie debe de ganar más que el presidente de la República? Y que nos diga por qué se reunió la presidenta con el presidente del PRI en campaña, qué trataron. Además, habían 2 o 3 magistrados electorales. ¿Qué tenía que hacer a 10 horas de la noche? La señora Piña con Moreno. Alito Moreno. ¿Sí? ¿Qué trataron? Presidente, ya se terminó la entrevista. Muchas gracias, vámonos a presidente. desayunar. Un abrazo a ti. Gracias. De todas maneras, nos vamos a ver allá en la inauguración.